¿Cómo anda, Manu? ¿Cómo estás, Rey? Un saludo para todos de Quilmes, que no estamos atravesando el mejor momento, venimos a perder con Ferro, así que Mirá. Si se puede evitar el tema fútbol, lo agradezco. Lo vamos a evitar. Gravia está contento entonces. Pero está muy bien. Claro. Yo de Quilmes se terminó. Viste que el fútbol es así, no resiste ningún tipo. No, puede ir bien, puede ir mal tu equipo, pero bueno, eso no se cambia, ¿no? Absolutamente. El sábado, aparte, nos tocó con Maya presentar el libro de Santiago Caputo, que estuvimos contando con vos y con Ernesto ahí hace unas semanas en la radio, en simultáneo casi con la hora del partido, así que mientras estaba con Pagni y con Diego Seigman, así que estaba con un ojo mirando Promiedos y con el otro en la presentación. Claro. Bueno, los problemas que tenemos los que somos fanáticos. Le fue bien, lo volvemos a recomendar el libro, sobre todo porque echa luz sobre un personaje que sigue estando en una tremenda oscuridad y además todo el tiempo da un capítulo nuevo, ¿no? Da algún movimiento nuevo que actualiza el interés que hay sobre él. Sí, absolutamente. Este extraño caso de un monje negro que aparece demasiado para ser un monje negro, pero que en definitiva sigue siendo o respetando esa figura en términos del poder que maneja. Sí, sobre todo, bueno, lo último con el fotógrafo, ¿no? Con Becerra, cuando le saca foto a la credencial. Y recién hablábamos con Hugo Alconada Monk de ¿te hace eso alguien que maneja la CIDE, la FIB? La verdad que obviamente es intimidante, El ¿no? tema es si es realmente capaz para manejar prácticamente un país. Eso es capaz, es un tipo formado, es bueno, capaz. te lo puede contestar más Manu Jove, que lo estuvo estudiando. Jorge Tartaglione, Manu. Hola, Jorge, ¿cómo estás? A mí eso me preocupa. O es un improvisado total. Mira, yo creo que el principal rédito que tiene con Milei, más allá de una relación de confianza que generó, incluso en semanas donde empieza a escalar el nivel de tensión con Karina o con el entorno de Karina, creo que el tema que vamos a hablar, que está más vinculado a lo que pasa en los distintos puntos del interior, también tiene alguna conexión con estas internas. Creo que su principal rédito ha sido, sobre todo en lo electoral primero, pero después un poco en la organización de un gobierno, porque era el único que conocía el sistema del que tanto criticaron y tanto hicieron campaña en contra, la casta. Si querés, se basa en que le ha dado resultados a Milei, por lo menos en cuanto a lo comunicacional. A mí no me parece casual tampoco, y quizás hasta haya algo de performático en esa situación intimidatoria contra un fotógrafo, justo en la semana en la que el mensaje más repetido del presidente fue no digamos lo suficiente a los periodistas. Habrá habido algo de reacción en ese momento, de una cierta incontinencia o algo que no supo establecer el control, pero me parece que era plenamente consciente de que estaba rodeado de cámaras, de fotógrafos, en ese contexto, y lo hace justo en la semana en la que el eslogan del gobierno es el ataque, esta narrativa contra el periodismo cada vez más instalada, ¿no? Sin duda. No lo convocamos a Manu esta vez para hablar del Santiago Caputo ni de su libro, sino porque ha manejado periodísticamente un tema que a mí me interesa porque me parece que también pega en la línea de flotación de la credibilidad del gobierno. Un abogado, Adrián Núñez, que es titular de La Libertad Avanza en Misiones, fue denunciado el viernes ante la Justicia Federal, acusado de pedirle a funcionarios políticos del PAMI y ANSES aportes del 10% de su sueldo para, en principio, lo que se sospecha, financiar la actividad partidaria. Y después empezaron a aparecer, cuando se conoció esto, empezaron a aparecer otras denuncias. Contame de qué se trata, Manu. Exacto, Rey. Mira, esto empezó con el caso de Misiones, de Adrián Núñez, presidente del partido en Misiones, forma parte de ese armado territorial que está mucho más a cargo, si querés, hablamos de los Menem, pero en definitiva cuando hablamos de esto, de Lule Menem, forma parte de la mesa chica de Karina Milei, así como este armado en la provincia de Buenos Aires está plenamente depositado en Sebastián Pareja, presidente del partido. Bueno, Lule Menem es el apoderado del partido a nivel nacional, es familiar directo de el vicepresidente del partido, es decir, de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y que están cumpliendo esas tareas de armadores territoriales de, sobre todo, lo que pretende Karina Milei en términos partidarios. Empezó con Adrián Núñez, que resultó corrido su segundo de ese armado y de esa estructura provincial en Misiones por las denuncias de aportes supuestamente voluntarios. Hay que destacar también, Rey, una particularidad. Muchas veces nosotros los periodistas hablamos de la importancia en términos políticos que tiene la territorialidad o la capilaridad
de PAMI o de ANSES con las UGL de PAMI, con las UDAI de ANSES, distribuidas por todo el país. Bueno, cuando hablamos de esa capacidad de hacer política a través de eso, hablamos de esto, en definitiva, de cajas. También lo que a mí me sorprendió particularmente en estos casos es que quizás nunca lo vimos de manera tan explícita o en términos callejeros, te diría casi tan verdes. Estamos hablando de estos aportes que los vemos reflejados en mensajes de texto, en chats, en audios, hasta en transferencias, en los comprobantes de la transferencia que se le mandan a estos jefes políticos que están permanentemente o todos los meses pidiendo estos aportes. En el caso de Chaco, que es un caso que hoy tuvo también repercusiones judiciales porque el fiscal federal Patricio Sabatini inició de oficio una investigación por los trascendidos periodísticos, hasta en un balance, el balance interno de La Libertad Avanza aparecían cuánto aportaba cada uno mes a mes y cómo eso representaban los principales ingresos del partido a nivel provincial, y por supuesto que terminan en muchos casos eyectados segundas o terceras líneas de esas estructuras partidarias, como pasó en Misiones con un Adrián Núñez, que no solamente se quedó con la presidencia del partido, sino que quedó tercero en la lista para cargos provinciales en La Libertad Avanza de Misiones, una elección que se va a celebrar en junio, que ya está el armado de listas, y Adrián Núñez está en una de esas listas justamente. El tema es, ¿esto es ilegal o puede no ser ilegal? Mira, los aportes partidarios es algo que hacen todos los partidos políticos, algunos, incluso quienes critican, por ejemplo, ha trascendido mucho en la izquierda, en el Polo Obrero, a partir de causas algunas judiciales que tienen como protagonista, por ejemplo, a Eduardo Beliboni. El PRO de la Ciudad de Buenos Aires lo ha reconocido en algún momento. Lo que es ilegal es si esto se produce de manera coactiva, es decir, extorsiva. Claro, si es obligatorio. Claro, exactamente. Si es efectivamente voluntario, no hay nada ilegal ahí. La política o los armados partidarios de cualquier color político se han financiado históricamente de esta manera, pero si lo que se está denunciando es, en el caso, por ejemplo, de Santa Cruz, donde también Jairo Guzmán, el presidente del partido a nivel provincial, está siendo denunciado judicial y mediáticamente. Por esto, por ejemplo, cuentan, no solamente se le exigía este pago porcentual de una parte del salario, estamos hablando de salarios de funcionarios públicos en definitiva, además, no es parte de la actividad privada. No solamente se le exigía ese diezmo, si querés, ese porcentaje del sueldo a los funcionarios políticos, es decir, aquellos que ocupan cargos jerárquicos de las estructuras de PAMI o de ANSES, sino también a los médicos que contrataba PAMI. Y hay registros de esto, es decir, el médico que no se le exigía una cuestión de formación profesional o de currículum para ejercer ese laburo en el vínculo con PAMI, sino que se le exigía que responda políticamente. Hay un audio de Jairo Guzmán que la semana pasada salió a respondernos la denuncia diciendo, un audio en el que dice, todos tienen que poner para lo que estamos trabajando. Las respuestas, por supuesto, hasta llega a ser graciosa, Rey, cuando dice, no, cuando hablamos de poner, nos referimos a poner esfuerzo, intentó explicar el presidente de La Libertad Avanza en Santa Cruz, pero es algo que se replicó también en La Pampa, por lo menos ya mediáticamente. Hay muchas similitudes también, cuando uno lo ve a la distancia, con aquellas denuncias en otro formato, en otro contexto, pero también tenían que ver con una cuestión de financiamiento interno. ¿Se acuerdan de 2023? Con Carlos Kikuchi como protagonista de supuestas ventas de candidaturas. Bueno, hay algunas similitudes, por lo menos en cómo se desarrollan esos pedidos de dinero. Y en esto tampoco se diferencia mucho La Libertad Avanza con las otras fuerzas políticas que hacían estas prácticas y lo que llevó a Milei a hablar de casta, ¿no? Absolutamente. Es que en general estos armados territoriales en las provincias, pero también en el conurbano bonaerense, no hace mucho Mauro Federico y Jorge Rial revelaron un video de quién era, digo, porque ya sí quedó corrido de ese cargo, el armador de La Libertad Avanza en Avellaneda, registrado en video por los empleados, los asesores que tenían el Consejo Deliberante de ese municipio, pidiendo y manipulando incluso ese dinero que se le pedía en efectivo. Lo que también sorprende, como te decía antes, más allá de que sabemos que esto es algo que trasciende los colores políticos, es una práctica habitual en la política, entre muchas comillas, profesional, es esto que te decía antes. Hay mensajes, capturas, audios, hasta este balance en el que aparece con el detalle de los funcionarios que aportan parte de su salario. Estamos hablando de sueldos que rondan entre los 2 millones y 3 millones de pesos para cada uno de esos funcionarios, por lo que estamos hablando de aportes entre 200, 300 o hasta 400 mil pesos por mes de cada uno de los cargos jerárquicos de esas dependencias. Estamos hablando con Manu Jove, periodista, colega. Está en línea de teléfono Sergio Torres. Si querés, quédate
Ah, Dale. ¿no lo podemos poner a los dos? Ah, bueno, no, bueno. Bueno, y Manu, quédate escuchando nomás, yo Dale, porque no, obvio. no te puedo dar la posibilidad de intercalarte con él por una cuestión técnica, pero nada, quería que participara si era posible. Hablo con Sergio entonces, es Sergio Torres, ex titular del PAMI de Caleta Olivia y dirigente de La Libertad Avanza de Santa Cruz. Sergio, Reinaldo 7K, se te saluda en Radio con vos. Hola, buen día, Reinaldo. Gracias por